Clúster Automotriz Zona Centro. Hola, muy buenos días a todos los que han sido muy puntuales en esta sesión. Los saludo con mucho gusto, Mónica Doher del Clúster Automotriz Zona Centro. Y bueno, vamos a dar unos cuantos minutitos en lo que más participantes se unen con nosotros. Si gustan saludarnos utilizando el chat o obviamente pueden abrir su micrófono y obviamente saludarnos, nos va a dar muchísimo gusto. Recordemos que también incluso en sesiones virtuales podemos utilizarlas para pues conocernos, hacer un poquito de networking, etcétera. Hoy nuestra sesión tiene que ver con nuestro Comité de Recursos Humanos y de Desarrollo de Proveedores. Hoy tocaremos el tema de contratos con proveedores, pero también un poquito los contratos en general que hacemos a través de las empresas. Esto va a aplicar para el área de recursos humanos, de compras, de ventas, etcétera. Tenemos una gran speaker, tenemos a Cecilia Aguilar Gutiérrez, socia de The Forest Abogados. Quiero agradecer de manera muy puntual a todo el equipo de The Forest, a Raimundo, a Will, por supuesto, Ceci, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, en lo que nos están saludando, mire, ya tenemos un primer saludo. Javo Romer, de la empresa MPI, muchísimas gracias, Javo, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Si nos gustan seguir saludando, nos encantaría, bueno, ver quién nos está acompañando en lo que damos algunos accesos. También saber, obviamente, de qué empresa nos están acompañando. Y bueno, quiero aprovechar estos 2 minutos antes de que comencemos con nuestra sesión a darles algunos mensajes. Bueno, tenemos ya el saludo de Rogelio Reyes, de SKE, de Kaiser Automotive. Muchísimas gracias, Rogelio, por saludarnos. Y bueno, invitarlos este próximo junio 11, antes del Mundial, lo hicimos justo un poquito antes, pero vamos a tener el webinar con Volkswagen Group Academy de cuáles son los requisitos clave para ser proveedor del grupo Volkswagen. Y vamos a traer a Enedina Medel, que es una especialista en estos temas, y nos va a dar el ABC de cómo volvernos proveedores de Volkswagen. También invitarlos a una sesión que tenemos con Sintonía. Vamos a estar hablando de coaching ejecutivo para multiplicar obviamente los resultados, porque las empresas de alto desempeño hay que invertir en el talento. Obviamente tocaremos temas de desarrollo de capacidades de conducir equipos de trabajo, gestionar conversaciones difíciles, cómo vamos a, por supuesto, en metodologías, integrar metodologías internacionales de coaching, liderazgo, etcétera. Tenemos un gran speaker, experto en esto, Mauricio Oltra, fundador y CEO de International Coaching Technologies. También tenemos esto va a ser el próximo martes 16 y eso ya es la próxima semana. Tendremos también para el comité Tlaxcala, pero va a ser un webinar, entonces pueden obviamente conectarse todos. ¿Qué es lo más importante en la seguridad industrial? Tocaremos temas de cultura de seguridad y prevención desde la acción, gestión de riesgos en la industria automotriz y factor humano clave para la seguridad operativa. Con la IAG, para el área de, sobre todo, proveedores, y de calidad. Vamos a estar hablando sobre la nueva ISO 14001, alineando el sistema de gestión con los estándares de sostenibilidad. Entonces, también todos los gestores de ESG, pues bienvenidos en esta plática. Em, Tenemos pues varios eventos este mes. Los invitamos a que visiten la página del clúster. Ahorita se las ponemos en el chat para que ahí en la sección de eventos pues puedan registrarse con nosotros y con muchísimo gusto. También si hay un tema que quieran que desarrollemos, con muchísimas gracias. Quiero saludar a Laura Juárez de Geni de México. Muchas gracias. A May de Basdelar, muchas gracias, May, por estar aquí con nosotros. A Leonardo Medellín de Benteler. También a Alina Jiménez de Howden. Muchas gracias, Alina. Y bueno, pues estamos dando 1 minuto más de accesos para que podamos comenzar muy puntuales. Y bueno, ya pusimos en el chat la liga de los diferentes eventos para que obviamente ustedes se puedan registrar. Incluso ya pueden empezar a ver algunos que tenemos en el mes de julio. Y bueno, para que no se pierdan ninguno de estos eventos. Pues quiero empezar presentando a nuestra gran speaker de hoy, a Ceci Aguilar. No sé si ya estás lista, si me das así un thumbs up, perfecto.
Pues mire, déjenme presentarles a Ceci. Ella es abogada egresada de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, actualmente cursando la maestría en Derecho de Empresas. Tiene más de 15 años de experiencia en materia corporativa, sobre todo en tema de contratos, compliance y ESG. Ha trabajado en diversos despachos jurídicos en la Ciudad de México, organismos internacionales y en el sector privado. Actualmente es asociada en The Forest Abogados y presidenta del Comité Pro Bono de la ANADE, sección Puebla. Ceci, pues muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros en el clúster automotriz de Puebla y Tlaxcala. Pues en esta sesión en donde pues hoy vamos a estar platicando sobre un tema fundamental, que es el tema de los contratos. Ahorita nos vas a platicar por qué son tan importantes y cuáles son estos temas que tenemos que cuidar a detalle. Muchísimas gracias a The Forest Abogados por estar con nosotros y a todos ustedes por estar aquí muy puntuales con el Klaus. Muchísimas gracias, Moni, y a todo el clúster por este espacio. Creo que es un tema que se ha vuelto crítico, sobre todo en esta industria, así que espero que esta información les ayude a entender un poquito el contexto actual y pues, las implicaciones y consideraciones que debemos tomar hoy en día. El día de hoy, si le das siguiente, por favor, Eduardo. Siempre que hablo del tema de contratos en esta industria, me gusta usar este gráfico, porque creo que es muy explícito en cómo debemos percibir el tema de gestión contractual. Muchas veces creemos que el tener el contrato es todo lo que se necesita y es lo más importante y es todo lo que tiene que ver con tener contratos con proveedores, específicamente por el tema de hoy. Pero la realidad es que la gestión contractual tiene mucho trasfondo, como se puede ver en esta imagen, tanto previo a la celebración del contrato como post celebración. Y las implicaciones alrededor de la celebración de los contratos y la necesidad de revisar los acuerdos y la formalidad con la que se hace y el formato que se utiliza y la gestión que se le da posteriormente es muy importante y es parte esencial de cómo manejamos el tema contractual con los proveedores. Aquí les dejo una estadística que es de la World Commerce and Contracting Association, en donde explica que precisamente el 80% de los problemas no surgen de la redacción, sino sobre todo de una mala gestión de todo lo que hay alrededor de los contratos. Entonces nos vamos al siguiente. Los temas que hay millones de temas, obviamente. O sea, yo desde que me dijeron el tema que íbamos a tratar, es un mundo de información y de subtemas que se podrían platicar, pero el día de hoy queremos centrarnos en estos puntos que creemos que son los principales. El primero es la evaluación de riesgo para la contratación, y en este sentido vamos a estar platicando de cómo poder mitigar riesgos previo a la contratación y obviamente durante la relación comercial. En un segundo punto vamos a tratar los errores más comunes que hemos visto, que nosotros percibimos como despacho de abogados en contratos con proveedores. Y esto es tanto legales como muy prácticos, operativos, que tienen obviamente repercusiones muy significantes en la relación comercial y en los riesgos con nuestros clientes. Por otro lado, y en último lugar, vamos a hablar de la gestión y administración de los contratos. Como les comenté al principio, es importante entender todo lo que implica tener un contrato con un proveedor. No solamente es firmar el papelito y ahí se acabó, sino todo lo que tenemos que prever en este ciclo de vida del contrato. Al final vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Entonces empezamos. La introducción. Si quieres, dale siguiente, Eduardo. Gracias. Para mí, para empezar, es importante que poderles hacer entender por qué el tema de los contratos hoy en día se ha convertido en un tema clave en la gestión de proveedores. Si bien antes todo se podía manejar en cierta medida con POs y no había mayores implicaciones, la realidad regulatoria hoy en día es que los contratos se han convertido en una pieza clave para mitigar contingencias de multas, de responsabilidades mismas con los proveedores, de limitar responsabilidades y de asignar a sí mismos riesgos que tienen que verse reflejados en las diferentes partes que se involucran en la relación comercial. Entonces hay que entender que en la industria automotriz nos movemos en un entorno completamente diferente a otras industrias. Y en ese sentido, empezar entendiendo que el esquema en el que nosotros tenemos estas relaciones comerciales con los proveedores
es en un esquema de just in time y just in sequence. Y esto hace que los contratos y la contratación de un proveedor sea muy diferente por las implicaciones que puede llegar a tener con las OEMs o con nuestros clientes finales. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Que muchas veces, como les decía, operamos bajo POs y consentimientos tácitos. No existe una evaluación de en dónde hay ciertos compromisos y cómo eso lo tengo que ir bajando en mi cadena de valor. Y esto obviamente al final conlleva riesgos para mí. ¿Por qué? Porque si mi proveedor incumple, obviamente yo voy a tener una responsabilidad con la OEM o el Tier 1. Y al mismo tiempo, si sucede alguna situación con la OEM, que por ejemplo, ¿no? Me quiere, no sé, yo quiero cambiar el precio o hay un ajuste de precios, hay una situación de mercado que cambia, pues todo eso yo tengo que estar seguro de poderlo reflejar en mi cadena de valor. Por otro lado, hay un entorno de corresponsabilidad legal. ¿Qué está pasando? Las autoridades y la legislación en México están dando un giro y están, digamos que, tratando de que todas las partes que están involucradas en una operación tengan cierta corresponsabilidad. Y eso tiene implicaciones cuando contratamos un proveedor, porque vamos a asumir ciertas obligaciones o cierta responsabilidad solidaria que si no me aseguro de estar cubierto en mi relación contractual con mi proveedor, pues el día de mañana la implicación o el incumplimiento que tenga mi proveedor va a tener consecuencias para mí. Entonces, existe como un nuevo rol en contractual en el que nosotros somos como coadyuvantes del cumplimiento de las obligaciones de nuestros proveedores. Y por último, el tercer punto que es importante considerar en todo este tema de contratos con proveedores es la simetría contractual, que un poco se los expliqué al principio, pero es este tema de que existe un equilibrio entre lo que me exige mi cliente final y lo que yo estoy pactando con mi proveedor, porque muchas veces están completamente, digamos que, separados y no vemos la importancia de que al final todo cuadre y que se interlace para que podamos estar cubiertos. Entonces, bueno, el objetivo de esta conferencia no es enseñarles a redactar contratos preciosos y muy legales, sino en realidad que pueden estar cubiertos desde el aspecto financiero, fiscal y operativo. Siguiente, por favor. El primer tema entonces que vamos a tratar es el tema de evaluación de riesgo para contratación. ¿Qué implicaciones tiene eso y por qué consideramos que era importante incluirlo en esta presentación? Muchas veces nos vamos al tema de, una vez que ya está firmado el contrato, ¿qué riesgos hay? ¿Cuáles son los errores más comunes? ¿Cómo puedo mejorar mi gestión contractual? Pero en realidad, si queremos tener un buen manejo de contratos con proveedores, hay que prever la etapa anterior, que es cómo puedo prever los riesgos que puedan darse el día de mañana con esos proveedores. Y en este sentido es importante que establecer o implementar un procedimiento de Know Your Client que sea suficientemente, digamos, robusto para poder cubrir tanto los riesgos operativos, que significaría poder auditar que efectivamente el proveedor existe, que opera, que tiene la capacidad que me dijo que tiene, y por otro lado, desde el aspecto legal, poder también, antes de contratarlo, asegurarme que sea un proveedor que no me va a traer el día de mañana contingencias legales, desde el tema, por ejemplo, de no estar en las listas negras, de que obviamente está al día con los permisos, con las autorizaciones que debe de tener para operar, que tiene, y eso me refiero, por ejemplo, ¿no? En el tema de su contratación, ya lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero pues, o sea, sí tener todo un procedimiento de con quién estoy contratando. Y esto ya no solo es una buena práctica operativa, sino que es una obligación fiscal que te exige el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Entonces, sí es importante hacer ese chequeo antes de contratar, no solamente, como les decía, desde el área de compras, de que ustedes se aseguren que cumpla con ciertos requisitos, sino de esta parte también legal para asegurarnos mitigar esos riesgos. El segundo punto en esta parte de mitigar riesgos antes de contratar tiene que ver con la nueva regulación que hay en materia de antilavado. Específicamente han endurecido
todos los requerimientos y todas las implicaciones y obligaciones que hay bajo la Ley Federal de Prevención y de Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita, en donde te requieren de entrada identificar si tienes actividades vulnerables. Y a veces ni siquiera nos damos un clavado para ver si dentro de la operación estamos llevando alguna actividad vulnerable. En el sector automotriz se me ocurre que pudieran darse específicamente tema, obviamente, de arrendamientos, de préstamos y de cómo estamos también, por ejemplo, en el tema de herramientales, cómo estamos regulando cómo se dan esos préstamos. Porque si no lo regulamos correctamente, la autoridad puede determinar que eso es un préstamo y entonces encuadra en estos supuestos de actividades vulnerables. Aunque estrictamente no es, porque no es el core business y demás de la empresa, es importante que se regule correctamente, que existan documentos de respaldo que puedan, que si en caso de una auditoría o en caso de que me quieran impugnar alguna sanción, yo pueda defenderme con esta materialidad, con la operación de la que efectivamente se trata. Entonces, como les decía, en el tema de la ley antilavado, lo primero y más importante es identificar las actividades vulnerables. El segundo es la identificación del beneficiario controlador, que eso viene tanto en la ley de antilavado como en el Código Fiscal Federal. Y en ese sentido tenemos que implementar procedimientos en donde podamos tener esta seguridad de identificar quién está atrás del negocio, ¿no? El beneficiario controlador es, en realidad, en última instancia, quien ejerce el control real, que obtiene el beneficio económico de la transacción o la toma de decisiones estratégicas de la persona moral que es proveedor, ya sea mediante tenencia de acciones, derechos de voto o facultades de designación en el Consejo de Administración. Entonces, tener este proceso bien implementado va a mitigar riesgos. ¿Por qué? Porque yo voy a poder defenderme diciendo, no, espérate, yo sí revisé y este es al final el beneficiario controlador que identificamos para esta operación. Y bueno, por supuesto también el tema de formalidades obligatorias en contratos con proveedores. Existen ciertos contratos o ciertas formalidades que se tienen que llevar a cabo para cumplir con la ley, como es el caso, por ejemplo, de los contratos de servicios especializados, que ahí la propia ley laboral exige que exista un contrato físico, ¿no? O sea, no es nada más tener una APO, sino que tiene que haber un contrato con ciertas especificaciones y cierto clausulado para poder estar cumpliendo. Entonces, sí tenemos que entender cuál es la operación que vamos a contratarle a ese proveedor para entonces aterrizar qué formalidades tenemos que llevar a cabo para estar en cumplimiento y mitigar estos riesgos. Y por último, esta parte que les decía de las formalidades es, o sea, en tema laboral y de REPSE, pues tener el contrato físicamente. Y ¿por qué? Porque tiene implicaciones en el tema de responsabilidad solidaria. Si yo no me aseguro de entrada tener el contrato, revisar al proveedor previamente, que tenga los permisos, digamos que toda la regulación patronal y de seguridad social en cumplimiento, de entrada ya voy a estar en cumplimiento. Pero punto que ya lo tengas, que lo hayas revisado previamente y lo hayas contratado de manera correcta con el contrato y con las especificaciones que requiere la ley. Yo después tengo que hacer una gestión de ese proveedor, asegurándome de que siga con el REPS actualizado, de que esté cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social. Y esto lo tengo que aterrizar en el contrato para asegurarme de estar en cumplimiento. Porque las implicaciones en caso de no hacerlo o en caso de que el proveedor incumpla es, de entrada, que lo que yo estoy haciendo deducible me lo van a cuestionar. Además de, obviamente, posibles multas e implicaciones que puede tener para mi empresa. En segundo lugar, en materia de comercio exterior, también se ha vuelto indispensable poder tener esta parte contractual bien integrada y bien aterrizada. Tenemos que identificar en qué casos se requiere algo más allá del APO, porque si antes, por ejemplo, comprar componentes era suficiente para la manifestación de valor, exhibir la factura, hoy en día necesitamos una serie de documentos para respaldar
todos estos temas. Entonces, como les pongo aquí, ¿no? O sea, las reformas que ha habido en materia de ley aduanera y reglas de comercio exterior han transformado por completo el proceso en el tema aduanero y de auditorías, en el sentido de que, por ejemplo, para el tema de reglas de origen y calificación TEMEC, la información que yo recibo de mis proveedores y a su vez que yo doy al cliente tiene una afectación directa en el tema de los aranceles que van a, digamos que corresponden por el tema del origen, o sea, de las reglas de origen. Y entonces yo tengo que asegurarme de que mi proveedor me esté dando esa información correctamente y que si no lo hace, yo voy a tener medios o mecanismos para poder hacerlo responsable de cualquier contingencia que pudiera salir en mi contra. Entonces, para eso también nos va a servir el contrato e implementar estas nuevas, digamos que, formalidades. Por otro lado, en el tema de manifestación de valor y de la ventanilla digital, que es parte de los nuevos cambios que se han implementado con estas reformas, ya no es, como les decía, suficiente con entregar tal vez la PO. La PO te exigen que traiga cierta información, que si no la trae, tienes que tener un contrato que respalde todas esas pequeñas, digamos, clausulado o disposiciones que regulan esa relación comercial o esa compraventa. Tengo que, por ejemplo, especificar si el detalle del precio para que cuadre al final con el valor que yo estoy poniendo en mi manifestación de valor. Y entonces, por ejemplo, lo que hemos nosotros trabajado con algunos clientes es hacer esta auditoría de qué proveedores, de qué proveedores, perdón, adquieren estos componentes para poder entonces empezar a poner en orden qué documentos están respaldando cada operación y se van a integrar a estas manifestaciones de valor y expedientes únicos digitales para asegurar que yo estoy cumpliendo con todos los criterios y todas las pequeñas disposiciones que tienen que contemplar esa disposición. Desde contener el Incoterm, los incrementables, comisiones extras que estoy previendo, hasta, por ejemplo, en el tema de relaciones comerciales entre intercompañías, es decir, entre partes relacionadas, la ley hoy en día te exige que haya una cláusula explícita en donde diga que el valor o el precio que tienen los componentes no, digamos que no tuvo implicación por ser partes relacionadas, ¿no? Se los estoy diciendo de manera muy coloquial, pero sí ya hay regulaciones, nuevos requerimientos con los cuales nos exige que exista digamos que un marco contractual mucho más robusto de lo que era antes necesario y simplemente con la PO era suficiente. Por otro lado, pues esto también en materia de comercio exterior, también se ha convertido importante el tema de los contratos por el tema de la materialidad de las operaciones. Porque para la autoridad ya no es solo suficiente con que me digas que compraste algo. Me tienes que acreditar que lo compraste, que tuviste el cargo del seguro, el cargo del flete, el cargo de no sé qué. Entonces, yo tengo que tener el respaldo de todos esos, digamos que componentes que integran el precio para poder respaldar la operación. Y por último, bueno, en el tema de las formalidades que les decía en los contratos, ¿no? Para que puedas estar completamente cubierto. Entonces, tener el tema de responsabilidad solidaria, el tema de deducibilidad y de las medidas. O sea, que yo pueda exigirle a mis proveedores, o sea, disposiciones en donde les diga, en un plazo de tantos días me tienes que entregar esta serie de documentos. Otra cláusula en donde le diga, si no me lo entregas, hay tales consecuencias. Entonces, tenemos que ir robusteciendo esta, digamos que exigencia o estas obligaciones en nuestra cadena de valor para poder mitigar estas contingencias. Siguiente. En el tema fiscal, pues ya ustedes seguramente lo han visto, la autoridad laboral, el SAT, lo que está buscando en las auditorías y en esto en general, ¿no? En el tema de cumplimiento fiscal, es que puedas cumplir con la materialidad. Para ellos ya no es suficiente con que les entregues una factura de no, es que sí compré esto o sí me dieron tal servicio. Ya no es suficiente. Necesitamos tener estos documentos de respaldo que puedan acreditar que realmente se prestó ese servicio, que coincide con digamos, con el valor que yo estoy diciendo que costó,
y por otro, o de si se trata de una compraventa, pues también que demos respaldo de que realmente se adquirieron esos productos, ¿no? Entonces, esta parte de la materialidad se ha convertido en un tema fundamental por el tema contractual. Por ejemplo, me ha tocado ver mucho, ¿no? O sea, que antes, por ejemplo, no era necesario, o sea, lo mismo, ¿no? Que tal vez con la PO y la factura podían acreditarle a la autoridad que se había hecho ese gasto. Y hoy en día ya te exigen, bueno, no, a ver, enséñame el contrato, enséñame los documentos de respaldo, los anexos, para que yo pueda acreditar que efectivamente se trató de esa operación. Y por otro lado, lo mismo que decíamos antes, ¿no? Esta corresponsabilidad con proveedores. El tema del artículo 69 bis de las empresas facturadoras de operaciones simuladas, ¿no? Si la autoridad identifica que uno de tus proveedores o que uno de sus proveedores encuadra en esta lista, va a tener una implicación en tu operación. Entonces, es importante que también metamos en los contratos cláusulas que puedan mitigar este riesgo. Esto lo hemos hecho nosotros en contratos desde REPSE, compraventa, servicios generales, para poder mitigar este riesgo y poder, en caso de que surja alguna responsabilidad de este tipo, poder mitigar o hacer responsable al proveedor o a la persona responsable de esto, ¿no? Y en último punto, en cuanto a los riesgos operativos con implicaciones legales, obviamente existen un montón de temas operativos que pudieran conllevar un riesgo, como es el tema de garantías y penalizaciones, ¿no? No prever en mi contrato que yo tal vez tengo que cumplir con ciertas cosas con la OEM y entonces cómo ellos van a ser responsables frente a mí. En el tema de penalizaciones, también quedarnos limitados y tal vez establecer penas que quedan pues limitadas en cuanto al alcance que pudiera a mí imputarme mi cliente final. Entonces tengo que asegurarme que las garantías y las penalizaciones sean suficientes para cubrir el compromiso que yo tengo a su vez contractual con mi cliente. También tengo que cubrir el tema de paros de línea, de qué implicaciones va a tener. Temas de único proveedor, o sea, regresamos al tema de Know Your Client. Desde que yo contrato un proveedor, tengo que identificar si se trata de, qué implica para mí ese proveedor. Si yo soy su ingreso más importante, eso tiene un riesgo. Y por otro lado, si él es el único proveedor que puede darme ese producto, también va a implicar un riesgo, porque obviamente si me falla, ¿cómo voy a reaccionar o cómo voy a subsanar esa situación? Entonces, todos estos elementos los tengo que ir contemplando dentro de mi gestión de proveedores. Y obviamente el tema de solvencia, ¿no? Estar haciendo estas auditorías continuas para identificar si existe algún riesgo en el que el proveedor pueda incumplir o pueda no ser solvente y entonces me deje en total incumplimiento. Me ha tocado ver temas que, por ejemplo, proveedores que fabricaban partes y obviamente como los contratos son a muy largo plazo, dejan de tener una relación cotidiana con ese proveedor y el día de mañana que el cliente les pide una pieza de reemplazo, pues el proveedor ya ni existe. Y entonces ni identifiqué bien, por ejemplo, en caso de que le di herramientales, dónde están los herramientales, cómo recuperarlos, hasta obviamente el tema de que igual el proveedor, les digo, ya no existe. Entonces sí tiene que haber este seguimiento constante con los proveedores para estar evaluando que no haya estos riesgos operativos. Y para eso, una propuesta para poder identificar, yo sé que puede ser un mundo de proveedores y que digas, ok, ¿por dónde empiezo, no? Esta matriz que está basado en esta teoría de Eisenhower de poder identificar por gravedad y por importancia, puede ser una herramienta útil para que dentro de sus empresas puedan identificar con qué proveedores tienen que empezar, a qué proveedores darles prioridad en cuanto a regular el contrato o ver qué formalidades adicionales tienen que considerar en la relación contractual. Entonces, en esta, por ejemplo, lo que les pongo aquí es, dentro del cuadrante 1, que serían como los proveedores más estratégicos y cuyas implicaciones pueden ser vitales para la empresa,
¿no? Pudieran ser proveedores no sé, te suministren algún componente que tiene un tema de seguridad y entonces si este tiene un incumplimiento, o sea, si la pieza tiene algún defecto, pues obviamente la repercusión para mí va a ser enorme. Y si además ese proveedor tiene empleados que van a mi planta, pues tienes además el tema de reps, entonces es legal y operativo, ¿no? En el cuadrante 2 estarían, por ejemplo, proveedores que son críticos, que el impacto operativo es bajo, pero el riesgo regulatorio es muy alto. Aquí, por ejemplo, encuadrarían los proveedores REPSE, es decir, el comedor, limpieza, seguridad, que si bien el riesgo operativo, o sea, igual y no se va a parar mi línea de producción, pero sí puede traer una implicación muy grande en cuanto a multas, en cuanto a contingencias legales para mi empresa. En un tercer lugar estarían los proveedores operativos que tienen un impacto importante en la operación, pero un riesgo de cumplimiento moderado. Y por último, los proveedores de rutina, ¿no? Que ahí sí las implicaciones tanto operativas como regulatorias, pues son muy bajas, como serían, por ejemplo, proveedores de consumibles, de papelería y demás, que esos puedes vivir sin un contrato. ¿Cuáles son los errores más comunes que hemos identificado en contratos con proveedores? Aquí obviamente existen un mundo de errores y prácticas comunes que llevan muchos riesgos para el que los contrata, ¿no? Pero vamos a hablar de los más clásicos que vemos muy seguido y que tienen implicaciones significativas. El primero es el tema de la prelación y la contradicción entre documentos. En esta industria se presta mucho a que coexistan múltiples documentos que regulen la misma operación, sin que haya una jerarquía clara de qué prevalece sobre qué. Entonces se da mucho que, por ejemplo, ¿no? Yo emito la PO en donde está vinculado a mis términos y condiciones. Pero el proveedor a su vez me emite una cotización que trae sus propias condiciones. Y por otro lado, no sé, tal vez se celebró un contrato marco que regulaba la operación general. Entonces tienes tres documentos con disposiciones distintas que muchas veces son contradictorias y entonces caes en el tema de, ok, pues ¿cuál rige? O sea, obviamente tú vas a decir, no, pues los términos y condiciones porque la PO decía que si tú me surtías, digamos que te sujetabas a mis términos y condiciones. Pero el proveedor puede argumentar lo mismo, puede decir, en mi cotización yo te puse que si tú aceptabas mis productos o que si me comprabas, te sujetabas a esas condiciones de la cotización. Y por último, puede haber, como les decía, un contrato marco que tal vez establecía ciertas disposiciones que no están alineadas con ninguna de estos otros dos documentos. Entonces, sí es crítico que cuando vayan a contratar un proveedor, tener claridad de qué documentos están en juego y cómo van a jugar en estos, cómo se van a interrelacionar y cuál va a prevalecer. Y ponerlo por escrito, porque si no, caes en el mundo de todos y de nadie. Entonces, no dan por hecho que porque tú emitiste la PO, ya está regulado. Me ha pasado también ver situaciones en las que, por ejemplo, hay POs que asumen los de compras que ya traen que ya están relacionados o sujetos a los términos y condiciones y ni siquiera traen la leyenda. Entonces, en esos casos, ahí ni siquiera te podrías cubrir con este posible supuesto de que está regulado por los términos y condiciones. Entonces, como les decía al principio, tienes que ver qué documentos juegan y entonces cómo los vas a ir correlacionando. Yo, por ejemplo, he visto también muchas veces que celebran un contrato con un proveedor y por practicidad, como anexo, le adjuntan la cotización del proveedor. Y automáticamente, tú al adjuntarle la cotización, pues estás consintiendo la letra chiquita que trae la cotización. Y eso no lo vemos. Y entonces, para mí, o sea, les doy un tip práctico, cuando celebras un contrato con un proveedor
y tu idea es adjuntar la cotización porque es más práctico, porque ya trae toda la información y demás, al menos revisar la cotización y poder, digamos que seleccionar o filtrar qué información sí quiero que sea parte del contrato y cuál es la letra chiquita con la que no estoy de acuerdo para rebotarla o de plano quitarla, obviamente negociándolo con el proveedor y lo que se requiera, pero no dan por hecho que se van firmando documentos y que estos operan de manera independiente. En realidad, al final, si yo tengo una bronca con un proveedor, todos esos documentos van a jugar algún papel y tengo que estar seguro que el orden y la prevalecencia de esos documentos sea la que pues, queramos que prevalezca, ¿no? El segundo error que vemos muy comúnmente es el clásico one size fits all, es decir, utilizar los mismos términos y condiciones o el mismo documento para todo tipo de contratación. Y eso lo vemos súper seguido en esta industria. ¿Por qué? Porque agarramos los términos y condiciones generales que hay de proveedores y los queremos aplicar tanto para obligaciones de dar, de hacer, para comprar materiales o productos, como para contratar un proveedor que igual y me va a hacer un proyecto de fabricación muy, digamos que muy amplio. Y eso, la realidad es que no siempre, bueno, más bien, no debería de ser así. Yo tengo que identificar de qué operación se trata para entonces determinar qué documento debería ser el adecuado para regular esa relación. Y sí, muchas veces los términos y condiciones cubrirán en la mayor parte de los temas que quiero que estén cubiertos, pero habrá casos en los que hay cuestiones que debo regular de manera particular, ya sea en un documento para leer los términos y condiciones o de plano para esa relación hacer un contrato específico para esa operación, dependiendo, obviamente, otra vez, ¿no? De la operación y de la contratación de que se trate. Porque ¿cuál es el riesgo? Lo que les describo aquí, ¿no? O sea, que hay una desproporción en límites de responsabilidad y en ausencia de cláusulas críticas. Entonces, las obligaciones de las partes cambian radicalmente de acuerdo con la naturaleza y el objeto de la relación contractual, ¿no? Tiene que haber una diferencia entre si compro materia prima, a que si contrato un proveedor de servicios especializados, a que si desarrollo un tema de ingeniería. Otro de los errores también que encontramos muy seguido es el clásico copy-paste de la matriz extranjera, ¿no? Imponer textualmente los contratos o los términos y condiciones de las matrices. Esto pasa muchísimo, que agarran los términos y condiciones de la matriz y entonces muchas veces ni siquiera los traducen. O sea, los términos y condiciones están en inglés y así los utilizan en su página de internet o en donde los tengan publicados o los firman en inglés. Y desde ahí ya estamos en un tema. Pero pon tú que el tema del idioma pueda subsanarse en un litigio el día de mañana y que puedas tener una traducción. La realidad es que estos términos y condiciones o estos documentos muchas veces obviamente no consideran implicaciones legales que tienen en una operación en México. Y eso se ve reflejado desde el tema de que hay conceptos que son inaplicables porque carecen de validez o tienen una interpretación distinta, porque la jurisdicción y la ley aplicable es obviamente totalmente diferente. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy en Puebla y contrato un proveedor local, pero los términos y condiciones me dirigen o me dicen que cualquier controversia tiene que ser resuelta conforme a la ley de Alemania en Frankfurt, en los tribunales de Frankfurt, ustedes díganme qué tan operativamente viable y práctico va a ser eso. De entrada, un tribunal allá ni siquiera va a entender la operación como la entenderíamos aquí, ¿no? Y obviamente la ejecutabilidad de cualquiera que sea la resolución que emitan, pues va a estar muy condicionada. Entonces, tengo que asegurarme que esos términos y condiciones que estoy utilizando o ese contrato realmente esté tropicalizado y aplicable en la operación en México y tenga sentido, ¿sabes? O sea, desde las cláusulas hasta, como les decía, ¿no? Este tema de jurisdicción y ley, que es básico que pueda ser lo más viable y conveniente para una relación comercial, sobre todo entre partes en México.
Y bueno, otros errores críticos en la práctica automotriz que hemos identificado, el tema de la propiedad y la regulación y gestión de los herramientales, crítico. Hemos visto que muchas veces, pues simplemente, o simplemente se emite la factura o se contempla dentro de, ¿no? O sea, el contrato marco en donde dice que el herramental el valor del herramental se amortiza en el precio por pieza, pero nunca se celebra el contrato de comodato, nunca se da seguimiento o auditoría para identificar, para asegurarme cómo se está usando ese herramental y sobre todo también la disposición. Últimamente o sea, han llegado con nosotros muchos clientes que traen un tema brutal de, ok, ya tengo el herramental, ya se acabó el programa, ahora qué hago con este herramental, ya no lo quiero, pero pues tienes el tema de tener que resguardarlo porque realmente no regulaste otra cosa. Entonces, bajo la ley mexicana, pues tú eres depositario, entonces tienes tiene otras implicaciones y responsabilidades. Entonces, el tema del herramental es muy importante poderlo regular desde que se recibe hasta, obviamente, hasta que se dispone de él. Y sobre todo en un tema de incumplimiento, que puedas recuperar el herramental. En tema de fuerza mayor, también, sobre todo ahorita, por ejemplo, no sé si les ha tocado casos en los que la materia prima ha subido muchísimo por el tema de la guerra, de las guerras, por el tema del desabasto en ciertos materiales, y eso tengo que estar seguro que esté bien contemplado en mi cláusula de fuerza mayor para que yo pueda, tanto con mi cliente, poder pelear esta parte de ajuste de precios, como en mi cadena de valor, ¿no? En el tema de REPSE también, ¿no? Vemos muchos temas en los que el proveedor incumple y no hay ni siquiera un contrato, bueno, déjate que incumpla, o sea, que existe el proveedor y no tenemos contrato. Entonces llega una auditoría laboral y todo el mundo se pone a correr a ver cómo improvisar para tener un contrato, pero resulta que el REPSE lo sacó después de haberlo contratado. Entonces, toda la parte de REPSE, pues ya se las he comentado anteriormente, pero es uno de los errores más comunes en cómo se gestiona. Otro error en el tema de gestión de REPSE que veo es que cada área maneja a sus proveedores REPSE. Entonces, no hay una, digamos que matriz integral de base en donde pueda yo identificar perfectamente quiénes son mis proveedores de servicios especializados, si están en cumplimiento, cuál es la vigencia de su REPSE y monitorear este tema continuo que se tiene que estar dando respecto al cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social. Y por último, el tema de asimetría contractual, de lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, que no hay o sea, un error que vemos en la práctica muy común es que no nos sentamos a visualizar o asignar los riesgos o las responsabilidades que yo tengo en ese programa, o sea, para ese programa, perdón, con mi cliente final. Entonces, por ejemplo, si mi cliente me dice, ok, tú tienes que fabricar ciertas piezas, pero yo no me comprometo a un volumen. Y tú con tu proveedor asumes un volumen para amarrar un precio, tú asumes un volumen que después puedes incumplir porque tu cliente no te pida ese volumen, pues tú ya vas a estar en riesgo y vas a tener una contingencia financiera importante porque tú ya estás comprometido a comprarle cierto volumen. Entonces, tiene que haber otra vez, ¿no? Este juego, esta simetría entre los compromisos que existen alrededor de esta relación contractual y la propia relación contractual que yo tengo con ese proveedor. Para que digamos que todos los compromisos que tengo los pueda ir también aterrizando con mi proveedor. Y por último, entramos al tema de gestión estratégica contractual. Y aquí es, como les decía, todo el ciclo de vida del contrato. Aquí se los resumí en estos 7 pasos que van desde que un área solicita el contrato hasta la terminación del contrato y el control que tiene que haber una vez terminado o que termina el contrato. Entonces, empecemos por el primero, solicitud.
¿Cómo voy de tiempo? Bien. La solicitud. Desde ahí yo tengo que tener un control, una matriz, y esto puede ser con un CLM, que son muy sofisticados para controlar y gestionar el ciclo de vida del contrato, hasta con un Excel muy sencillo. O sea, entiendo que hay empresas que tienen una capacidad financiera muy amplia y que pueden contratar proveedores con plataformas sofisticadísimas que integran AI y todo el tema, pero si no es el caso de su empresa, no es excusa para no tener una buena gestión contractual. Nosotros hemos trabajado este tema con clientes desde pymes hasta empresas multinacionales y simplemente es adecuar este sistema al tamaño y a las posibilidades de la empresa, ¿no? Y a la operación de la empresa. Pero puedes tener desde un Excel en donde vayas registrando justo quién solicitó el contrato, ¿no? Y entonces desde ahí empieza el tema de la determinación del objeto y el modelo de contrato que se necesita. Y volvemos al punto que hablábamos de los riesgos. Si desde ahí yo identifico que se trata de un servicio especializado, pues entonces ya puedo identificar que tiene que cumplir con ciertas formalidades y que tengo que checar ciertas cosas de ese proveedor. Si es, por ejemplo, ¿no? Si voy a comprar un componente que sé que tiene implicaciones para la manifestación de valor, entonces si lo tengo bien estructurado, desde ese momento ya tengo que identificar que tal vez no solo necesito la PO, que también voy a necesitar un contrato de suministro para poder cumplir con esta nueva regulación que me pide la ley. Si es, por ejemplo, un arrendamiento, entonces es un contrato diferente y demás, ¿no? O sea, desde ahí identifico cuál es el objeto del contrato. Voy a también definir los esquemas de formalidad que se requieren. Y ahí lo que sirve es tener, por ejemplo, un documento, un manual de contratación, en donde yo diga, si la cuantía es de tal a tal volumen, entonces, si la cuantía de la contratación, puedo manejarlo a través de PO. Si supera esa cantidad, entonces tiene que haber un contrato. Si tiene estos temas, tiene que haber un contrato, o sea, estos temas especiales que tienen que estar regulados en un contrato o que tienen implicaciones mayores para mi cliente, entonces tengo que prever que también se tiene que celebrar un contrato. Y entonces ya identifico si estoy hablando de solo una PO, de un contrato privado, si tiene que estar, por ejemplo, si tiene que haber fecha cierta en ese contrato y entonces desde ahí ya tengo que prever cómo se tiene que firmar, si se trata de un contrato de adhesión o simplemente, por ejemplo, bueno, no simplemente, pero de una LOI o una carta de intención, porque es un procedimiento, digamos, previo al perdón, el contrato, pensé que iba a estornudar. Después, en este tema igual de la solicitud, está el tema de la debida diligencia, que ya lo tocamos, que es el Know Your Client. No puedo contratar por contratar. Tengo que llevar a cabo este procedimiento previo a la contratación, en donde identifique operativamente con quién estoy contratando, qué riesgos tiene, qué capacidad, comercialmente, cómo estoy parado. Y por otro lado, desde el aspecto legal, si cumple con todo este tema de validación de listas negras, de documentación y permisos, y obviamente la documentación básica legal de pedir, ¿no? El acta constitutiva, los poderes, la constancia de situación fiscal y demás. En el tema después de términos comerciales, cuando hago la solicitud, también yo tengo que entender, el solicitante tiene que tener en cuenta cuál es la vigencia de la contratación, qué esquema de precios va a ser, el SLA, ¿no? O sea, que el nivel de servicio que se va a prestar y obviamente la determinación específica de cómo se va a entregar. Por otro lado, tengo que también prever cómo voy a cuidar el tema de privacidad y en su caso, ¿no? Que haya datos personales, pero sobre todo el tema de confidencialidad y PI y la base, o sea, y crear esta base de datos única. Entonces ya tengo mi solicitud, ya identifiqué esos distintos aspectos de qué operación se trata y entonces paso entonces a la etapa de negociación, de redacción y negociación. Y para esa etapa es donde vamos a definir los puntos finos. Pero yo para poder entrar en esa etapa, como les decía, tengo que tener toda esta información clave, tanto del Know Your Client como de la parte operativa. Y entonces aquí es donde voy a analizar qué documentos juegan
en esta relación contractual. Si el proveedor firmó los términos y condiciones, si existe un contrato específico para esa contratación, y entonces voy a ya jerarquizar y dar esta como secuencia lógica a qué documentos van a integrar esa relación contractual. Voy a también prever en esta negociación y en esta formalización de la relación comercial qué cláusulas tengo que prever, ¿no? Si tengo que establecer algún tema en relación a ajuste de precios, si tengo cómo voy a asignar responsabilidad y riesgo, dependiendo obviamente el papel que juegue cada parte en esa relación contractual. Tengo que también tengo que prever cómo puedo monitorear a ese cliente y tener ciertos derechos de auditoría para que yo pueda darle seguimiento al cumplimiento de este proveedor. Tengo que, por ejemplo, ¿no? En el tema de herramental, pues que yo pueda cubrir la parte de la propiedad y de recuperar el herramental en el caso de que la relación conlleve ese tema. Y por último, por supuesto, el tema de conflictos, ¿no? O sea, ¿qué pasa si hay una controversia con este proveedor? ¿Cómo se va a resolver cualquier tipo de contradicción, ¿no? Y en ese último, bueno, pasamos a la etapa 3 de aprobación. Ya que tengo mi solicitud, ya que redacté y tengo la versión final, es importante que haya una corresponsabilidad en la aprobación del contrato. Esto no puede recaer solamente en el departamento legal o solamente en el de compras, sino que tiene que pasar por esas distintas perspectivas para que quien lo firme tenga la seguridad de que el área comercial ya revisó que efectivamente son esos temas los que se acordaron comercialmente, que el área legal ya se aseguró que estos temas legales ya están cubiertos y el proveedor cumple con ciertas especificaciones, con los permisos y demás. Y por último, entonces ya poder pasar a esta aprobación. Y esta parte de la aprobación puede ser tan compleja o sencilla, dependiendo otra vez, ¿no? Del volumen y de la operación de la empresa, pero pueden tener desde un sistema de que en el mismo correo en donde se manda el contrato vaya viendo esta aprobación de las diferentes áreas en una sola cadena. Eso es importante para facilitar la trazabilidad de la aprobación. O pueden implementar, por ejemplo, una hoja, una carátula del contrato en donde vengan las disposiciones principales y los rubros para que cada área pueda firmar de validado, y entonces cuando le llegue al representante legal traiga tanto la información principal como las distintas aprobaciones o validaciones por las áreas correspondientes. Entonces, bueno, el tema de flujo de validación es importante, o sea, que tengamos claro quién lo tiene que validar y cómo vamos a implementar ese proceso de validación. Por otro lado, tener claro también quién puede firmar, porque eso pasa mucho en la práctica, que no sabemos quién tiene facultad para qué o cuál es el alcance de su facultad. Entonces, que podamos predefinir de forma muy clara y al alcance de los que participan en este proceso, qué personas, qué cargos o áreas van a participar en el proceso de aprobación o de firma final y cuáles son los criterios para determinar quién puede firmar, ¿no? Porque lo que podrían hacer es lo mismo que con los formatos, el tema de aprobaciones, ¿no? Si se trata de una compra de menos de cierto monto, lo puede aprobar tal área. Si el valor es mayor, entonces tienen que estar involucradas estas dos áreas, estas dos personas. O sea, dependiendo, otra vez, ¿no? De su operación, pueden ahí irlo aterrizando. También, obviamente, conforme a criterios de naturaleza, ¿no? Si es del área laboral, pues tal vez tiene que estar involucrado recursos humanos. Si tiene implicaciones ambientales, pues seguridad y higiene. O sea, dependiendo, obviamente, cómo ustedes lo manejen internamente y el impacto que pueda tener ese contrato o esa contratación. Y bueno, una vez que tenemos estos dos temas, también tenemos que decidir cómo se van a hacer las aprobaciones, o sea, tener claro, como les decía, ¿no? Estos mecanismos que pueden implementar, si va a ser digital, si se tiene que firmar autógrafo, o si tiene que haber un sello de legal y demás, ¿no? O sea, definir ese proceso de aprobación. Después, en la cuarta etapa de firma, es súper importante tener claro qué tipos de firmas existen
y qué se debe de utilizar para qué proceso. Porque muchas veces, y hoy con el tema de la firma digital, hay un mal uso de esta herramienta y que en donde, por ejemplo, simplemente firman en PDF, adjuntan la firma y creen que eso ya está validado. Me ha tocado ver contratos REPSE en donde literalmente, o sea, hasta se ve la copia de la firma con un color de fondo diferente, o sea, que se ve que ni siquiera está firmado el mismo contrato y que solamente insertaron la imagen de la firma, que obviamente eso no tiene ninguna validez legal, ¿no? Entonces, tenemos que entender qué tipos de firmas existen y qué firmas se tiene que utilizar para cada tipo o sea, bueno, para cada etapa del proceso hasta llegar a la firma del documento firmal y también identificar que para ciertas operaciones, como les comentaba, como son, por ejemplo, préstamos intercompañías o temas delicados, tiene que haber fecha cierta. Y esta formalidad la tengo que considerar, tal vez no desde el principio, pero sí en esta etapa para prever que, por ejemplo, ¿no? Una forma muy práctica de que se pueda dar cumplimiento con esto es que una vez firmado se tiene que solicitar una copia simple. Y yo con eso, una copia, perdón, certificada ante notario o corredor, en donde yo puedo entonces tener el respaldo de la fecha cierta de ese documento, ¿no? En contratos que son claves, tenemos que considerar digamos que requisitos adicionales. Después, bueno, todo el tema del protocolo de ejecución del firme, ¿no? Tenemos que prever quién va a validar que efectivamente el representante del proveedor tiene poderes. Y eso puede estar dentro de mi mismo proceso de solicitud, en donde cuando yo pido la información del representante, pues me tienen que entregar su poder y desde esa etapa se contempla. O si no, en esta etapa de firma, quien se encargue de ese proceso tiene que validar. Pero sí tiene que haber como que esta parte y no dar por hecho que quien ponen ahí en el contrato tiene facultades para firmar. También cotejar la identidad, ¿no? O sea, ya esto creo que ya como que en la práctica se ha vuelto como un desuso, pero en realidad sí es importante que aseguremos que quien esté firmando realmente sí es el representante legal y sí es la persona ¿no? que viene en la identificación oficial. También, bueno, definir cuál es el orden de firma del contrato, y el registro del contrato ejecutado, ¿no? En la misma base que teníamos, que les hablé al principio de esta matriz de flujo del contrato, que podamos ahí ir poniendo el estatus de si ya está firmado, dónde está firmado, y quién lo tiene. Después pasamos al tema de custodia. Y en la custodia es que no solamente implica archivar, significa sobre todo asignar quién es digamos, el registro físico del documento si es que se firmó autógrafo o digitalmente, en qué carpeta está, en qué drive está, en dónde lo puedo encontrar, porque la idea es que cualquiera que tenga que recurrir a ver ese documento pueda hacerlo sin necesidad de que esté la persona que estuvo involucrada en esta operación. ¿Cuántas veces les ha pasado que viene una auditoría REPSE y entonces tenemos que exhibir el contrato de comedor y resulta que nadie sabe dónde está o que la persona que lo firmó ya se fue? O bueno, que gestionó el contrato ya no está, entonces no tenemos idea dónde está el contrato. Para eso tiene que haber un buen sistema de gestión, de custodia, en donde podamos tener identificado si, como les decía, ¿no? Si la ubicación es física, pues en tal archivo. Y si es digital, en el servidor tal, en la carpeta tal, para que cualquiera pueda tener acceso a ese documento. Bueno, no cualquiera, pero que pueda yo, o sea, que las personas que deban tener acceso a ese documento puedan tenerlo. También tenemos que tener registrado, o sea, así como una biblioteca, si se trata sobre todo de documentos físicos, si lo presté o si por alguna razón está fuera del archivo, poder también plasmar en dónde está o sea, cuál es la ubicación actual del documento y tener un duplicado digital de todos los documentos para que cualquier cosa, si se llega a perder algún documento, tener ese respaldo. En el tema de seguridad y control de acceso, también definir las jerarquías y quién puede o no tener acceso dependiendo del documento en el que se trate, ¿no? Por tema de confidencialidad y tener
bueno, también estas protecciones de firewalls y demás por tema de ciberseguridad. Por otro lado, en el tema de custodia también es importante determinar cuáles son los tiempos de retención que debo de, digamos que guardar los documentos. Entonces, de acuerdo con el documento de que se trate, pues tengo que identificar si lo tengo que tener 5 años, 10 años, dependiendo, digamos que las responsabilidades que pudieran surgir. En materia fiscal es de 5 años como regla general y en materia mercantil son 10 años. Entonces, determinar, o sea, cuál es nuestro proceso y para eso lo que sirve es también tener una política de seguridad de la información en donde establezcamos estas disposiciones de cómo se van a gestionar estos documentos, quién puede tener acceso a ellos, cuánto tiempo se tienen que guardar, cómo se van a eliminar, y demás. Por último, bueno, no por último, en sexto, la gestión y seguimiento, lo más importante aquí es asignar a un responsable del contrato. Si no asignamos a alguien físicamente, o sea, una persona física, que sea el responsable, ese contrato va a ser de todos y de nadie. Entonces, tenemos que determinar quién es el que le va a dar seguimiento a si se vence, a si el permiso ya no está vigente, a si ya, no sé, existe tal responsabilidad de nuestro lado y tenemos que cumplir con eso. Tiene que haber alguien que esté monitoreando ese contrato y en esa misma matriz que les comento de control contractual, podemos determinarlo. Como les decía, puede ser desde un Excel muy sencillo en donde pongamos el documento está en tal archivo y el responsable es Juan Pérez. Y Juan Pérez es el que queda como para poder monitorear que efectivamente se estén cumpliendo con las obligaciones que están plasmadas en el contrato y de que el proveedor siga en cumplimiento con los requerimientos que tiene que tener. También en esta parte de gestión y seguimiento es importante contar con estos controles y alertas de, ya sea mediante un CLM muy sofisticado en donde las alertas sean automáticas y hay estos sistemas preciosos en donde te notifica y te manda mail y también le manda mail al proveedor, que sería el escenario ideal, pero si no está dentro de las posibilidades de la empresa, pues al menos tenerlo en el Excel y monitorear los temas esenciales que sí tengo que estar previendo y monitoreando que no se me pase. También, o sea, bueno, el tema del vencimiento, bueno, de estas alertas en cuanto a vencimiento y cumplimiento, pero también en cuanto a KPIs y nivel de servicio, ¿no? Como les comentaba, o sea, si él me tenía que entregar, no sé, ciertas cosas en cierto plazo, pues lo ideal es monitorear eso en ese momento y no dejarlo pasar y que se convierta en una contingencia y el día de mañana yo ya le pagué por adelantado, pero me debe tanto, pero además me incumplió y entonces la bola de nieve se va haciendo mucho más grande que si yo llevo un control de qué me tenía que cumplir, en qué tiempo y voy haciendo como que estos altos en el seguimiento y entonces no dejo que mi riesgo se vuelva incontrolable. Por otro lado, también llevar un control en esta parte de gestión, llevar un control de cómo se va modificando el contrato. Si se tiene que hacer alguna modificación, está perfecto, pero tengo que ir relacionándola con el contrato principal si es que se firmó un contrato o con la PO que se generó al principio y no estar emitiendo documentos nada más porque sí, sin sentido y sin un lineamiento. Tiene que haber esta secuencia lógica de cuál es el documento principal y cómo se fue modificando y cuál es el que rige actualmente para que no exista este tema luego de contradicciones y de predación en distintos documentos que regulan una misma operación. También luego se da mucho que hay acuerdos verbales en donde no se plasman y eso pasa, y eso tiene repercusiones también mucho en el tema de comercio exterior. Ahorita que estamos, como les decía, tratando muchos de estos temas de regulación contractual, las que gestionan el área de comercio exterior nos mencionan todo el tiempo cómo los equipos de compras tal vez se emite una PO con cierto precio, pero en la práctica, en el camino, ya acuerdan otro precio y entonces
cambian el precio y tal, pero nunca se emite otra PO. Entonces, obviamente a comercio exterior esto le repercute porque no le va a cuadrar la manifestación de valor con el precio que está en la PO y es un problema. Entonces, sí tenemos que ir regulando ordenadamente cualquier ajuste y modificación que vaya viendo en esta relación contractual. Y por último, en el tema de terminación y control post-mortem, pues es importante determinar cómo se va a terminar ese contrato y no dejar contratos vivos sin sentido, ¿no? O sea, si yo firmo un contrato sin una fecha de vigencia, pues tengo que determinar en qué momento ya se tendría que cerrar o en los que tienen, por ejemplo, ¿no? Renovación automática, también prever que tenga que haber una conclusión de ese contrato y bueno, saber que puede haber una terminación natural, que es porque se cumple el objeto o que se llega a la vigencia del contrato, por una rescisión por incumplimiento, es decir, lo termino porque me incumpliste y entonces es una salida, digamos, forzosa, una terminación anticipada porque ambas partes acuerdan por conveniencia que se termine el contrato previamente o bueno, esas tres serían las cuestiones para terminarlo. Pero entonces sí tiene que haber un protocolo, digamos, de checkout contractual. O sea, no nada más es preocuparte porque se celebra el contrato, sino también que concluya de manera ordenada y adecuadamente, ¿no? Que si vas a terminar una relación con un proveedor, ¿qué implicaciones tiene terminarlo? Si tiene herramienta el tuyo, pues antes de terminar tuviste que haber previsto cómo te va a devolver eso. Si tiene materia prima que es tuya y ya se terminó el contrato, pues prever que dentro de, o sea, no sé, que dentro de la conciliación final, si te deben algo, o sea, toda esta parte de cierre de relación con el proveedor tiene que estar prevista dentro de esta etapa de terminación y no nada más, como les decía, preocuparse por la parte inicial de terminación. Entonces, recuperar activos, liquidar obligaciones, que haya que el tema de también información esté cubierto. Muchas veces ya no le damos importancia a toda la información que se intercambió durante años y es importante también que en esa etapa podamos estar seguros que la información que yo tal vez divulgué tenga el tratamiento correcto y en los casos en los que sea necesario hasta firmar un convenio de terminación en donde se estipulen o se establezcan todos estos acuerdos post conclusión del contrato. Y por último, también prever pues, aquellas obligaciones que siguen vigentes aún después de haber terminado el contrato, como temas de confidencialidad, como vicios ocultos o responsabilidad laboral. Y por último, y así como una gran práctica, pues sería poder tener una evaluación de desempeño de ese proveedor. No hay nada más útil para una persona de compras que poder tener como que este análisis de cómo les fue con ese proveedor y sobre todo pensando en que tal vez esos compradores ya no van a estar el día de mañana y que pueda quedar este registro de cómo funcionó ese proveedor, si tuvo incumplimientos, o sea, como literalmente como un scorecard del proveedor y también qué salió bien y qué salió mal con ese proveedor, qué faltó prever, qué documentos no se hicieron, qué gestiones no se llevaron a cabo, que pudieran hacerse mejor para que todo esto pues vaya llevando a la empresa a un mejor lugar en tema de gestión contractual con proveedores. Y bueno, creo que esto es todo. No sé si tengan alguna duda, si quieren ahorita abrimos tiempo para preguntas y respuestas sobre algún tema en específico de los que cubrimos o algún adicional relacionado con este tema. La verdad es que es un tema muy, muy abierto y involucra casi que todas las materias legales, pero bueno, quisimos darle un enfoque, como les decía, en estos riesgos principales. Muchísimas gracias, Ceci. Pues no sé si tengan alguna pregunta, pueden utilizar el chat o levantar la mano y de una vez aprovechar que tenemos la experiencia de Ceci para que pueda resolver esta duda, que tal vez están ahí como preocupados en algún momento. ¿No hay ninguna pregunta? Sí, yo ¿Duda? tengo
Buen día. Adelante, Eva, de la empresa TW. Adelante, Eva. Sí, correcto. Hay un tema que ahorita hemos estado enfrentando mucho, desde la preselección del proveedor, o sea, antes de que vayan a cotizar, de hecho, estamos pidiendo, antes era nada más, digamos, de entrada era la opinión positiva del SAT, la constancia de situación, fiscal, el objeto de la sociedad para ver que está alineada las actividades a lo que vamos a solicitar. Pero ahorita con toda esta legislación que acompaña, ¿no? Que ya se mencionó lo fiscal, laboral, el REPSE y demás, estamos pidiendo la opinión positiva del IMSS y del Infonavit. Y algo que nos está arrojando en proveedores incluso grandes, que son de renombre, solo tienen dado de alta un trabajador. Entonces, ahí estamos cuestionando a los proveedores porque le decimos, oye, entendemos que no vas a tener cuadrillas ahí sentadas, ¿no? Esperando a que llegue algún proyecto, pero mínimo debes de tener una estructura que soporte levantamiento de cotizaciones, algún trabajo urgente, pero se está volviendo una práctica muy común. O sea, la verdad es que luego tenemos commodities que sacamos hasta 20 proveedores porque hasta que tengan algún proyecto están contratando a la gente. Y se está, o sea, sí es un tema al que nos estamos afrontando, y lo estamos haciendo anticipadamente porque ya nos llevamos varias sorpresas que al momento de que ya estábamos casi a punto de meter al proveedor, nos salió ahí con temas de que la gente no estaba bajo su razón social o quieren meter más empresas. Entonces, ahí no sé, bueno, cuál ha sido la experiencia del resto de los compradores o las áreas que administran los servicios, pero sí se está volviendo un tema muy serio, ¿no? Que las empresas por temas de REP se están huyendo de las responsabilidades. Y igual en la materialidad, la constancia de situación fiscal, a veces nada que ver, ¿no? La actividad que tienen declaradas. Algunos proveedores nos dicen, no hay problema, la agregamos, lo hacen, y hay otras empresas que están trabajando con OEMs, incluso empresas internacionales que están establecidas en México y están trabajando con esas actividades que no están correctas, ¿no? Entonces, Sí. Mira, sí, del primer tema que mencionas, Eva, yo, como comentas, es vital que, sobre todo por el tema de responsabilidad solidaria, que sí puedan estar seguros que los empleados, o sea, por lo menos al momento de contratación, que tengan, o sea, que estén dados de alta y demás. Y eso por una simple razón. Tú en los contratos REPSE tienes que tener como anexo un listado de personal. Y en ese listado tienes que poner diferente información del personal, ¿estás de acuerdo? Entonces, si tú no tienes esa información, o sea, tú lo que tienes que comentarle al proveedor, o sea, es cuadrar, o sea, si los va a contratar para el proyecto, pues ahí es su problema y tampoco es que no puedan hacerlo así. Pero sí que al momento de contratación, sí estén dados de alta y que tú puedas tener la información completa y correcta para que, ¿y cómo lo vas a mitigar? Poniendo los datos en el anexo que te comento, ¿no? O sea, en el listado de personal, que puedas establecer, o sea, cómo están dados de alta su diferente información y obviamente el número de registro patronal del proveedor en las declaraciones. Entonces, para mí, entiendo el riesgo, pero la forma de mitigarlo sería que al menos al momento en el que vaya, o sea, una vez que tengan ya, digamos, acordado la contratación, que él o sea, lo tenga antes ya dados de altas a todos los proveedores y que tú lo puedas reflejar en el contrato. Y obviamente una serie de cláusulas que te protejan para que en caso de que los dé de baja, que pase cualquier cosa que implique un riesgo para ti, pues que puedas repetir contra él o pueda indemnizarte, ¿no? Tener estas cláusulas, por ejemplo, de retención de pagos, o sea, hay muchos mecanismos con los que te puedes proteger contractualmente en caso de que un proveedor de servicios especializados incumpla, ya sea antes, bueno, no antes no, porque antes ya lo tuviste que haber hecho esta diligencia, pero una vez que lo contrates, él ya tiene que cumplir con una serie de obligaciones. Y si no cumple, ese clausulado te va a permitir protegerte o repetir en contra de él en caso de que te impongan alguna multa o demás. okay, y a ver, bueno, digo, a lo mejor no. Bueno, eso en el tema, perdón, sí, te escucho. Ajá. Digamos, sí lo estamos haciendo y está en nuestro contrato. Digo, afortunadamente tenemos ahí nosotros acompañamiento legal todo el tiempo y ellos nos ayudan a adaptar el contrato a cada servicio.
Sin embargo, no estoy muy segura si el gobierno o la Secretaría del Trabajo tenga ya algo en la vista, porque finalmente el tema del outsourcing lo sacaron para evitar, ¿no? Esto, ¿no? Que contrates a la gente por cierto periodo y no tenga sus prestaciones. Ujú. Pero en este modelo, pues parecería algo similar, ¿no? Nada más que en lugar de recurrir al outsourcing oficial que existía antes, pues ahora están tomando muy malas prácticas algunas empresas. Pero no sé si Como ya, temporales, ¿no? O sea, sí los contratan, les dan las prestaciones, pero temporalmente. sí, entonces ahí no sé si ya haya algo por parte de la autoridad en el que esté ya adentrándose de eso, ¿no? Porque sí, las auditorías, como mencionaste, pues son recurrentes, nos piden información y lo que queremos evitar, ¿no? Es esta responsabilidad de que algún proveedor esté haciendo malas operaciones por no Pues tener mira, revisión. realmente no, o sea, como tal, no está prohibido esa práctica. Si bien estoy de acuerdo contigo, no es lo más óptimo, en realidad, y pensando tú como cliente, como te debes de cubrir, es como te digo, ¿no? Al momento de contratar, sí asegurarte que ya estén todos dados de alta, que tú puedas comprobar esa información y por otro lado, estar monitoreando, ¿no? Darle este seguimiento que tanto insisto durante la presentación de que no solamente es firmé el contrato y me aseguré que sí tenían ciertos documentos o cumplían con ciertas situaciones, sino que sí mensualmente pues estarle dando un monitoreo a que efectivamente estén haciendo los pagos que tienen que hacer y tener estas medidas con las que tú te puedas cubrir en caso de que no suceda. Y Perfecto, por sí, sí, otro también lado, en el tema de materialidad, me comentabas el tema de materialidad, ¿cierto? Sí, correcto. Pero ¿cuál es tu duda con ese tema? O sea, digamos que la afectación que estamos teniendo es que las empresas, o sea, como las armadoras Ya, lo o del objeto los tier one, social. no le Sí. están exigiendo a los proveedores que alineen sus actividades. Muchos No. usuarios a nosotros, como nosotros lo frenamos, tenemos una revisión, la verdad, más profunda de los proveedores incluso para compra de material, ya no solo para servicios. Los usuarios, pues obviamente dicen, oye, a ver, ¿cómo es posible que ustedes nos estén echando para atrás un proveedor que está trabajando, no sé por decirte, ¿no? Volkswagen, GM o algún Tier One que tiene un gran volumen. Sí. Pero oye, pues a lo mejor ellos no han entrado en este tema, ¿no? De revisar la materialidad de las actividades por alguna No, razón. 100%. Y esa te voy a decir, esa es una práctica muy común porque antes siento que no había una repercusión tan grave en que no se alineara, ya sabes, el objeto social con la constancia de situación fiscal, con lo que realmente, el servicio que realmente prestaban. Hoy en día es clave, o sea, tu primer, digamos que filtro tiene que ser precisamente esa, evaluar o asegurarte que todo esto coincida. ¿No? O sea, que no me digas una cosa en el acta constitutiva, en la constancia de situación fiscal venga otra cosa y en el contrato vayas a hacer un servicio completamente diferente. Si ese es el caso, o sea, si te va a prestar un servicio por decirte algo, de jardinería, pero su objeto social dice que compran y venden productos, o bueno, no sé, alguna cosa que nada que ver con el servicio, yo te diría, foco rojo, no. Hasta que no haya esa alineación, para mí es un no, no procede. Sí, correcto, Porque el sí, sí. riesgo lo asumes tú. Sí, correcto. Entonces, ahí creo que, o sea, sí hay que ser más tajantes y simplemente, o sea, es hablar con el proveedor y decirle, mientras que no haya o sea, sobre todo en lo del REPSE, pero también en los casos que no es REPSE y que es un contrato de servicios profesionales o una contratación de un servicio X o compraventa de X material, si esto no cuadra, definitivamente es el primer filtro de Know Your Client y de foco rojo. sí, Ceci, Sí, tenemos, em, mira, otro comentario. Nosotros también tenemos el problema, somos altamente regulados y vigilados por pero nuestros proveedores no se preocupan tanto en tener sus documentos en orden. ¿Cómo ves el desarrollo entre empresas formales e informales? no, es un tema, híjole, recurrente, cotidiano, que yo creo que todos estamos viendo y padeciendo. La verdad es que también hay que reconocer lo que es abrumador, lo que pide
autoridad, ¿no? Tanto para el cliente como para el proveedor en el sentido de, o sea, es un mundo de auditoría que tienes que estar haciendo continuamente y entiendo la implicación que tiene operativa para las empresas de tener que estar, ¿no? Presentando los informes, pero también mandándole todo al cliente y para ustedes de estar monitoreando que sí lo hizo, que no lo hizo, que te entregue la documentación, o sea, se vuelve en la práctica muy problemático, esa es la realidad y definitivamente te diría que la regla general es que la mayoría no lo hacen íntegramente, o sea, que estén en cumplimiento íntegro, difícilmente. Para mí es otra vez priorizar y tener como que de su lado, que es, tú no puedes controlar tanto lo que haga el proveedor, tú puedes controlar lo que esté en tus manos. Entonces, de alguna manera, dentro de tu proceso, poder controlar lo que identificas como vital o crítico que sí te pudiera traer una implicación. Entonces, a lo que voy es, de la documentación que tienes, que sabes que te puede traer una implicación mayor, como tener el contrato, como que el REPS esté vigente y tal vez ciertos documentos de cumplimiento, que eso sí no te falle, ¿sabes? Y tal vez, o sea, como que ponerlo por prioridad y de alguna manera sí filtrar y estar monitoreando a los proveedores en base a esos criterios para que puedas disminuir tu riesgo. Porque, y también tener, como te digo, estas medidas ya muy bien implementadas en el contrato y en el proceso de salida, ¿no? O de poder, pues ahora sí que responsabilizarlos en caso de que exista alguna contingencia, porque estar completamente cubiertos es muy difícil, pero creo que la manera de mitigarlo es, uno, con estos procesos en donde priorices, dos, con tu contrato, o sea, que tengas los mecanismos para que en caso de que haya un incumplimiento puedas hacerlos responsables, y tres, con que tengas un proceso operativo de reacción en caso de que identifiques un incumplimiento y no te afecte en mayor medida en la operación, ¿no? Entonces, siempre tener, por ejemplo, de cada proveedor, pues una alternativa para que puedas recurrir a ellos en caso de, y también los tiempos, ¿no? Porque esto pasa mucho que, no, es que ya lo tengo que sacar mañana, ajá, ¿y a quién vas a meter? Entonces, caes en un tema de, ¿qué priorizo? Que no haya transporte o estar en incumplimiento, ¿no? Entonces, para evitar caer en esta situación, pues que puedas prever en cuanto a tiempos de respuesta. Pero Sergio sí, levantó sí la vemos mano, que pero esta es una situación Ok, cotidiana. y bueno, yo aquí a muchos se salieron. Ceci, yo sí tengo vaya, mi duda es con respecto a todos los requisitos contractuales, sobre todo que están pidiendo para la autoridad, el SAT, con respecto de la manifestación de valor electrónica. Creo que mencionaste, o sea, me gustó mucho porque todos los problemas que mencionaste que se presentan con esta exigencia es exactamente lo que estamos viviendo en este momento. Y con lo que acabas de decir hace unos momentos, me diste toda la pauta de decir, ¿sabes qué? No está en nosotros controlar al 100% todo lo que los proveedores están, este, contemplando dentro de estos contratos y están dispuestos a firmar o no a firmar. Entonces, yo llevo personalmente 3 años, buscando este contrato marco con todos mis proveedores, y de diciembre para acá, nos están amenazando con que, si no presentamos toda esta bola de requisitos, simplemente, pues, nos van a dejar el contenedor en el puerto o en el por el creo que este es un problema que todos estamos viviendo. Y vaya, fue bastante transparente en la parte de explicarnos cómo, a qué consecuencias nos enfrentamos y qué es lo que tenemos que cumplir. Pero soy sincero, no estamos preparados. Y a mí lo que yo no vi en esta presentación es cómo podemos defendernos, porque esto es una medida lasciva en contra del comercio exterior y la competitividad. ¿Qué pasa si yo paro la línea? Porque no puedo importar un contenedor o un tráiler de Laredo, precisamente por este tipo de cosas. La verdad es que creo que es un tema mayúsculo que amenaza la productividad. Imagínate que yo paro la línea, paro al Tier 1,
porque simplemente no pude mandar la factura de un incrementable, no está en el formato que se debía, etcétera, etcétera. Digo, para mí es un problema súper mayúsculo y te soy honesto, no creo que para el 31 de julio tenga todos los contratos firmados por los proveedores, porque tampoco mi corporativo está dispuesto a aceptar las cláusulas que también están tratando de empujar, sobre todo los proveedores más grandes, porque los proveedores los transnacionales más grandes también, ¿sabes qué? De hecho, yo ni firmo contratos, están mis términos y condiciones en la cotización y no hay más. Entonces, fíjate nada más en qué posición nos ponen. Y yo no he sabido de qué manera nos podemos proteger ante el SAT por las multas y el hecho de dejar ahí varada nuestra mercancía en la aduana. Mira, la verdad, Sergio, es que yo creo que hoy nadie sabe bien cómo defenderse porque es completamente un tema nuevo, ¿no? O sea, por esa misma razón, creo que la autoridad ha ido postergando esta responsabilidad porque saben perfecto que pues es una obligación muy ambiciosa, por así decirlo, ¿no? Y que son pocos los que van a poder estar en cumplimiento con o sea, la cantidad de nuevos requerimientos que existen. Lo que sí te puedo decir es lo que nosotros hemos hecho o o sea, como las medidas que hemos tomado para tratar de estar en cumplimiento de una manera práctica, como dices, teniendo un contrato, nosotros le llamamos contrato integrador. Y de alguna manera lo que hacemos es, yo no me voy a poner, imagínate ponerte ahorita a hacer un contrato marco en donde regules precio y Incoterm y no sé qué, o sea, se vuelve, tú lo sabes, o sea, imposible de, ¿no? Sobre todo empresas que manejan más de 100 proveedores en un plazo de un mes, imposible, ¿no? Entonces, lo que hemos propuesto es una especie de contrato que trae ciertas cláusulas marco generales en cuanto a obligaciones que a mí me ayudan a descargar esa responsabilidad en el proveedor diciéndole, me tienes que entregar X, Y, Z en X plazo y demás, y relacionarlo con las PEUs. Y de esa manera ya no me meto como que al fondo a ponerte a negociar los términos comerciales específicos de la relación comercial. Entonces, sí hay maneras, te diría, o sea, nosotros sí lo estamos haciendo con algunos clientes, prácticas que realmente puedan cubrir ese requerimiento sin tampoco meterte a negociar todo de fondo, porque obviamente eso no es viable, por supuesto que no es viable. Pero para mí sería otra vez priorizar, o sea, hacer una matriz de tus proveedores, priorizar en cuáles son los más recurrentes, ¿no? Con los que más tienes operaciones, para darle foco a esos y con este tipo de modelo o esquema de contrato que te pueda, de alguna manera, subsanar ese requerimiento. En cuanto a la protección, en caso de incumplimiento, seguramente, o sea, podrías acreditar, o sea, me parece que por lo menos la PO, o sea, tener la PO es como tu mínimo, ya sabes, y, y ya será más bien de un abogado de litigio que nos pueda dar la pauta de cuál sería el argumento legal para poder defenderlo. Muchas gracias, Ceci. La verdad es que sí. Ahorita lo de las órdenes de compra ha sido, te soy honesto, fue lo que hice para tratar de subsanar esto y bueno, ya la Pero pasamos bueno, por lo. y sabes qué, y tratarlo de ir haciendo, o sea, entiendo, ¿no? Que tal vez para en un plazo inmediato hacerlo con las POs, pero sí tratar de ya ir implementando, como te digo, ¿no? Estas mejores prácticas, estos procesos que ya te ayuden a que el proceso de aquí en adelante sea distinto. Y te digo, nosotros hemos encontrado una manera de hacerlo de manera, o sea, bueno, práctico, sin que te tengas que meter de fondo a negociar con los proveedores. Es correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, y Eva en el chat nos está compartiendo que a los a proveedores extranjeros les manda un link para que entiendan que el contrato es mandatorio, no solo por Claro. temas comerciales, sino por regulación gubernamental. Y bueno, ahí nos manda el link por si quieren encontrarlo. Muchas gracias por compartirnos, Eva. Ahí está la información. No sé si hay alguien más que tenga alguna duda o pregunta. Bueno, pues parece que no. Ceci, nos toca pues agradecerte mucho de parte del clúster
automotriz, zona centro, Puebla, Tlaxcala, el que hoy hayas compartido pues todos estos conocimientos, tips, recomendaciones, ¿no? Para que obviamente las empresas cumplan, estén protegidas y hagan las cosas como debe de hacerse. Entonces el clúster Automotriz Zona Centro extiende este reconocimiento y agradecimiento especial a Ceci Aguilar por tu destacada participación en el webinar Contratos con Proveedores. Muchísimas gracias, Ceci. De verdad, a todo el equipo de Forest. Leo Medellín está comentando, felicidades, muy buena presentación. Pues muchísimas gracias. También queremos recordarles que, bueno, tenemos una pequeña encuesta de satisfacción. Quisiéramos nada más checar qué les pareció esta plática y si hay algún otro tema de interés que podamos estar trabajando. De Lorna Velázquez nos dice, excelente ponencia. Esta encuesta es de solamente 1 minuto y medio. Nos van a ayudar muchísimo para que obviamente el clúster pueda realmente darles lo que necesitan. Y Ceci, muchísimas gracias nuevamente a ti, a The Forest, a todo el equipo, también a mi equipo operativo, al área de comunicación, a Eduardo, a Ania Llerenas, a Robert por hacer posible esta sesión. A todos ustedes, muchísimas gracias. Laura también nos comenta que muy interesante, muy contenta, muchas gracias. De Javo también, excelente, gracias. Pues nada más invitarlos a los siguientes eventos que tenemos en el clúster automotriz esta semana. Tenemos un webinar con Volkswagen Group Academy, cómo volvernos proveedores del grupo Volkswagen, cuáles van a ser los requisitos clave. Esto será el día junio, justo el día del mundial, pero es en la mañana, no crean que va a ser en la misma hora, a las 10 de la mañana, y ahí está el código QR para que obviamente puedan inscribirse. La próxima semana tenemos coaching ejecutivo que multiplica resultados. Esto lo daremos con Sintonía y será el próximo martes a las 9 de la mañana. También ahí está la liga. Tenemos otros eventos. También en Tlaxcala tenemos el evento ¿Qué es lo más importante en la seguridad industrial? Y tendremos aquí la participación de Víctor García, líder de recursos humanos y seguridad de Safer Together. Y terminamos con la nueva ISO 14001, alineando el sistema de gestión con los estándares de sostenibilidad, un evento que haremos junto con la AIAG, que es la Automotive Industry Action Group, que es este organismo americano que regula los temas de calidad y ahora con los estándares de sostenibilidad para, sobre todo, cuando exportamos a Estados Unidos. Pues muchísimas gracias nuevamente a la encuesta. Gracias a todos y que tengan muy bonito día. Gracias, Ceci, por todo. Muchas gracias Gracias a ti, todos ustedes. Moni. Gracias al clúster. Muchas Hasta gracias, luego. Ceci. Muchas gracias, Mónica, y a todos. Buen Y día. Gracias, Laura nos Ania. dice que si podemos compartir la imagen de los próximos webinars, con mucho gusto. También lo pueden encontrar en la página web del clúster, en donde se pueden registrar y bueno, ya está también en el chat. Muchas gracias a todos, muy bonito día. Hasta Hasta luego, buen luego. día. Les dejamos la encuesta al final para que obviamente también nos sigan compartiendo sus comentarios. Bonito día a todos. Hasta luego. Buen día. Gracias igualmente, bendición. Clúster Automotriz Zona Centro.